Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta hermosa imagen de la Sagrada Familia. Está completamente tejida a crochet con hilo común de ese que usamos para coser ropa y lo utilicé de una sola hebra para lograr este hermoso resultado que es igual a un encaje. Los materiales que vamos a utilizar son un ganchillo extra fino número 16, recuerden siempre que debe ser extra fino, y si no consiguen este ganchillo extra fino número 16, pueden utilizar un ganchillo de 0.35 milímetros. Y también vamos a utilizar hilo de coser, este es el hilo común y corriente que usamos para coser ropa y la numeración de estos hilos es 42. Vienen en estos carretelitos pequeños o también vienen en estas otras bobinas más grandes para utilizarlos en las máquinas de coser. Y como pueden ver, el grosor de los hilos es exactamente el mismo, ¿ven? Mide 42 el grosor. Y yo personalmente prefiero utilizar estas bobinas más grandes, así no tengo que estar haciendo tantas uniones durante el trabajo. Pero si ustedes quieren utilizar estos carretelitos pequeños, también pueden hacerlo, simplemente que cada vez que se les termine el hilo van a tener que unir un nuevo hilo. La medida con la que me quedó a mí este trabajo es de 53 centímetros de ancho por 73 centímetros de largo. Recuerden que también depende de la tensión con la que ustedes tejan. Quiero aclarar que para realizar este trabajo siguiendo este tutorial no necesariamente tienen que usar hilo de coser. Pueden utilizar el tipo y grosor de hilo que ustedes quieran para hacer este trabajo. Nada más que cuanto más grueso sea el hilo, más grande y de una textura más gruesa le quedará el trabajo final. Otra cosa que siempre me preguntan es por qué no pongo en los videos los patrones gráficos de los trabajos para poder seguirlos. La respuesta es que los patrones gráficos de estos trabajos son patrones de pago y están protegidos por derechos de autor, así que no se me permite compartirlos. De todas formas, para todas aquellas que quieran comprarlo, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a la página de los creadores del patrón donde podrán comprarlo. Por último, quiero aclarar que al principio del video vamos a comenzar un poco lento con las explicaciones para que todas aquellas que son principiantes puedan entender un poco mejor cómo trabajamos en el crochet filet. Pero recuerden que ustedes pueden pausar y adelantar el video cuantas veces quieran para poder trabajar a su ritmo. Ahora sí, comenzamos con el tutorial. Para comenzar a hacer este trabajo vamos a tener que realizar un total de 564 cadenitas. Como pueden ver, al estar tejiendo con hilo de coser no se llegan a apreciar muy bien los detalles, así que se los voy a explicar de forma digital para que puedan entenderlo un poco mejor. Bueno, una vez que tenemos listas las 564 cadenitas de inicio, vamos a comenzar con la fila número 1. Para ello vamos a hacer 3 cadenitas más de subida. Estas 3 cadenitas de subida que acabamos de hacer van a contar ya como el primer punto alto de esta fila número 1. Ahora tenemos que hacer 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos. Recuerden que estas 3 cadenitas de subida cuentan como el primer punto alto, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más, uno en cada cadenita siguiente. Así que vamos a tomar una lazada y ahora acá abajo en la cadenita número 564 vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Tomamos otra lazada y en la cadenita que sigue hacemos otro punto alto. Así vamos a seguir haciendo puntos altos hasta tener un total de 7 puntos altos, contando también como punto alto estas 3 cadenitas que hicimos de subida. Bueno, ahora tenemos que hacer 4 cuadritos abiertos. Para hacer un cuadrito abierto lo que tenemos que hacer es 2 cadenas de separación,
Ahora aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde la cadenita que sigue al lado, vamos a dejar estas dos cadenitas sin tejer y en la cadenita que les sigue vamos a meter la aguja ahí y hacemos un punto alto. Y con eso se nos forma un cuadrito abierto. Repetimos, hacemos dos cadenas de separación, tomamos una lazada. Ahora aquí abajo dejamos sin tejer estas dos cadenitas y en la que sigue metemos la aguja y hacemos un punto alto. Con eso ya tenemos dos cuadritos abiertos. Esto mismo lo vamos a repetir hasta tener un total de 4 cuadritos abiertos. Bueno, ahora tenemos que hacer 6 cuadritos cerrados. Para saber cuántos puntos altos son cada cuadrito cerrado, tenemos que multiplicar la cantidad de cuadritos por 3 y al resultado sumarle 1. Y ahí nos dice la cantidad de puntos altos que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora tenemos que hacer 6 cuadritos cerrados, así que vamos a multiplicar 6 por 3, que nos da 18, y al resultado le sumamos 1. Serían 19, así que tenemos que hacer 19 puntos altos. Acá ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 18 puntos altos más 1 en cada cadenita siguiente. Bueno, listo. Ahora tenemos que hacer 5 cuadritos abiertos. Recuerden, para hacer un cuadrito abierto primero hacemos dos cadenas de separación. Aquí abajo nos saltamos estas dos cadenitas y en la que les sigue metemos la aguja y hacemos un punto alto ahí. Así vamos a seguir haciendo hasta tener en total 5 cuadritos abiertos. Listo, aquí están. Ahora vamos a hacer 4 cuadritos cerrados. Así que tenemos que hacer en total 13 puntos altos. Aquí ya tenemos 1, así que vamos a hacer 12 puntos altos más. 1 en cada cadenita siguiente. Ahora, para poder seguir trabajando a nuestro ritmo, vamos a comenzar a trabajar con los patrones escritos. Bueno, este es el patrón escrito completo de la fila número 1. Estos patrones escritos se leen siempre de izquierda a derecha. Como podemos ver, tenemos números y tenemos letras. Cada número es la cantidad de cuadritos que tenemos que hacer y las letras nos indican si son cuadritos cerrados o cuadritos abiertos. Las dos letras C junto a los números significan cuadrito cerrado y la letra C y la letra A significan cuadrito abierto. También vamos a recordar que cada cuadrito cerrado es múltiplo de 3 más 1. Nosotros en esta fila número 1 ya fuimos avanzando bastante, así que ya tenemos lista toda esta parte. Esto es lo que ya hicimos. Ahora tendríamos que seguir haciendo estos 18 cuadritos abiertos, después 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos, después 17 cuadritos abiertos, después un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos, después 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 13 cuadritos cerrados, que es igual a 40 puntos altos, después un cuadrito abierto, etcétera, etcétera. Así vamos a seguir este patrón escrito hasta el final y vamos a tener lista la fila número 1. Bueno, una vez que llegamos al final de la fila número 1, lo que vamos a hacer es vamos a girar nuestro tejido de esta forma para poder comenzar con la fila número 2. Y como siempre, cada vez que vamos a empezar una nueva fila, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán como el primer punto alto, en este caso, de la fila número 2. Ahora, tal como el patrón escrito lo dice, tenemos que comenzar haciendo 2 cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos. Ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más.
uno sobre cada punto alto de la fila anterior. Listo, aquí están. Ahora seguimos con 3 cuadritos abiertos. Hacemos 2 cadenas de separación. Acá abajo dejamos sin tejer estas 2 cadenitas de la fila anterior, porque siempre que hacemos cuadritos abiertos, aquí abajo tenemos que dejar sin tejer 2 espacios o 2 cadenitas, como en este caso, o si tuviésemos en la fila anterior todos puntos altos, nos saltaríamos 2 puntos altos y recién en el que les sigue meteríamos la aguja y haríamos ahí el punto alto. Y ahora acá abajo, sobre este punto alto que tenemos hecho en la fila anterior, vamos a meter la aguja justo en ese punto alto y vamos a hacer otro punto alto. Y ahí se nos forma un cuadrito abierto. Y eso mismo lo vamos a repetir 2 veces más para obtener así los 3 cuadritos abiertos que teníamos que hacer. Bueno, listo, aquí están. Ahora tenemos que hacer 8 cuadritos cerrados, que es igual a 25 puntos altos. Acá ya tenemos uno, así que vamos a hacer 24 puntos altos más. Así que los vamos a hacer. Acá sobre estas cadenitas siempre se hacen solamente 2 puntos altos. Listo. Ahora acá vamos a seguir haciendo los puntos altos hasta tener en total 25 puntos altos. Y acá en el final también tenemos 2 cadenitas de la fila anterior, así que vamos a hacer 2 puntos altos en ese lugar y el último punto alto sobre el punto alto de la fila anterior. Y ahí tenemos completado los 25 puntos altos, que son los 8 cuadritos cerrados que teníamos que hacer. Y ahora vamos a continuar trabajando con el patrón escrito. Acá tenemos el patrón escrito completo de la fila número 2 y como podemos ver ya tenemos hecha esta parte. Así que ahora tenemos que seguir haciendo 7 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 11 cuadritos abiertos, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al final de esta fila. Y cuando lleguemos al final de la fila vamos a girar el tejido para comenzar con la nueva fila y vamos a levantar las 3 cadenitas de subida como siempre, que contarán ya como el primer punto alto de la siguiente fila. Así es como está quedando nuestro trabajo con 16 filas totalmente terminadas. Acá podemos ver, acá es donde llegamos al final de la fila y ya se están empezando a notar las imágenes. Bueno, este es el patrón completo de la fila número 17 y como podemos ver es un poco diferente porque esta fila es una fila con disminución, tal como lo dice aquí. Vamos a hacer disminuciones tanto al principio como al final de la fila. Como dice aquí, para hacer la disminución del principio tenemos que irnos con puntos deslizados hasta el cuarto punto alto. Así que les voy a mostrar en forma digital cómo es que se hace esto. Y como siempre vamos a girar el tejido de esta forma para poder comenzar la nueva fila. Y ahora vamos a hacer un zoom para poder ver bien qué es lo que vamos a hacer al principio de la fila número 17. Tal como lo dice en el patrón escrito, tenemos que irnos haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto. Aquí estamos. Y una vez aquí, ahora sí podemos levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 17.
Y una vez hecho eso, ahora sí podemos comenzar a hacer lo que nos dice el patrón escrito. Vamos a comenzar haciendo 2 cuadritos cerrados, después 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, etcétera, etcétera, hasta llegar al final, que como pueden ver aquí abajo, nos dice que al final de esta fila nos van a quedar sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior, para que de esa forma se pueda formar la disminución también al final de esta fila número 17. Ahora vamos a ver cómo nos quedan las disminuciones que hicimos tanto en el principio de la fila, que la tenemos aquí. Recuerden que nos fuimos con puntos deslizados hasta quedarnos sobre el cuarto punto alto, y una vez allí levantamos las 3 cadenitas de subida y comenzamos a tejer durante toda la fila, tal y como lo indicaba el patrón escrito. Una vez que llegamos al final de la fila, nos quedan estos 3 puntos altos de la fila anterior sin tejer, para que de esa forma se pueda formar aquí arriba la disminución al final de esta fila número 17. Y así es como nos quedó nuestro trabajo en la fila número 17, con las disminuciones tanto al comienzo como al final de esta fila. Ahora seguimos con los patrones escritos. Así es como está quedando nuestro trabajo, con 25 filas totalmente terminadas. Y en esta fila, como podrán ver, también es una fila con disminución, y tenemos que hacer las disminuciones exactamente de la misma forma que lo hicimos en la fila número 17. Así es como está quedando nuestro trabajo, con 31 filas totalmente terminadas. Ahora vamos a comenzar con la fila número 32, y como siempre giramos el tejido de esta forma para poder comenzar. Así es como está quedando nuestro trabajo, con 50 filas totalmente terminadas. Ya se empiezan a notar muy bien todas las imágenes, tanto en los bordes como en el centro del tejido. ¿Ven?
Así es como está quedando nuestro tejido con 75 filas totalmente terminadas. Así es como está quedando nuestro trabajo con 110 filas totalmente terminadas. Acá pueden ver, está quedando súper fino y ya las imágenes se ven completamente. En esta fila número 111 también tenemos que hacer disminuciones, pero a diferencia de las disminuciones que veníamos haciendo, en vez de irnos con punto deslizado hasta el cuarto punto alto, nos vamos a ir con punto deslizado hasta el séptimo punto alto. Cuando estemos sobre el séptimo punto alto vamos a levantar las 3 cadenitas de subida como hacemos siempre y comenzamos a tejer la fila hasta el final. Y al final de esta fila nos van a quedar sin tejer 6 puntos altos de la fila anterior. Y así de sencillo es como vamos a hacer la disminución en esta fila. En esta fila, de la misma forma que lo hicimos en la fila número 111, nos vamos a ir con punto deslizado hasta quedarnos justo sobre el séptimo punto alto y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y comenzar a tejer la fila normalmente. Y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 6 puntos altos de la fila anterior. Esta fila también es una fila con disminución, con una disminución un poco más grande que las que veníamos haciendo, porque nos vamos a ir con punto deslizado hasta quedarnos justo sobre el décimo punto alto. Una vez allí levantamos las 3 cadenitas de subida y seguimos tejiendo como lo dice el patrón escrito. Y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 9 puntos altos de la fila anterior.
Bueno, así es como está quedando nuestro trabajo con 128 filas totalmente terminadas. Como pueden ver, nos está quedando un trabajo súper fino y delicado. Y ahora vamos a seguir con la última fila, la 120. Y bueno, esta es la última fila que vamos a hacer. Y para ello vamos a irnos con punto deslizado hasta quedarnos sobre el 16º punto alto. Una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y vamos a hacer estos 26 cuadritos cerrados, que es igual a 79 puntos altos, y al final de esta fila nos quedarán sin tejer 15 puntos altos de la fila anterior. Así que lo vamos a hacer, nos vamos con puntos deslizados hasta quedarnos sobre el 16º punto alto. Listo, ahora levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de los 79 puntos altos que tenemos que hacer en total en esta última fila. Y listo, acá tenemos terminado los 79 puntos altos que teníamos que hacer en esta fila. Y acá en el final nos quedarán sin tejer los 15 puntos altos de la fila anterior. Y con eso ya tenemos terminado. Ahora vamos a cerrar nuestro tejido. Para ello vamos a hacer una cadenita más. Vamos a tirar del hilo de esta forma y vamos a cortar con la tijera. Ahora vamos a tirar bien de este pequeño hilo que nos quedó y listo. Esto después lo vamos a esconder en el tejido con una aguja de coser y con eso ya tendremos terminada la primera parte de nuestro trabajo, que como pueden ver nos quedó súper bonito, de una textura súper fina y delicada, tejida con el hilo de coser. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de este trabajo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte 2 de nuestro tejido. Como podemos ver, todavía nos falta terminar la parte del centro hacia abajo, así que para hacer eso vamos a colocar el tejido de esta forma y lo vamos a girar. ¿Ven? Lo giramos de esta forma para colocarlo en posición para tejer. Y ahora podemos ver que este hilito del inicio que nos había quedado nos queda del lado derecho. Y las letras aquí abajo nos quedan del lado izquierdo. Ahora nosotros vamos a tejer desde esta parte recta hacia arriba, para allá. Vamos a fijarnos bien la posición en la que tenemos cada una de las imágenes. Como podemos ver, a San José lo tenemos del lado derecho, el Niño Jesús en el centro y la Virgen María justo del lado izquierdo. En esta posición tenemos que colocar el tejido para comenzar a tejer esta segunda parte. Y ahora lo último que nos falta por hacer antes de comenzar es unir este hilo de inicio con el hilo del carretel. Así que tomamos el hilo del carretel y lo unimos de esta forma a este hilito que nos había quedado del inicio. Hacemos un nudo de esta forma, tiramos bien y este excedente que nos queda aquí lo cortamos y listo, ya tenemos unido el hilo del carretel al trabajo para poder comenzar. Y bueno, una vez que tenemos nuestro tejido ubicado de esta forma y que ya unimos el hilo del carretel al pequeño hilo de inicio que nos había quedado cuando tejimos esta mitad del tejido, ahora podemos comenzar a tejer la segunda parte del tejido que nos falta, que es desde aquí hacia arriba. Para ello vamos a comenzar por esta parte, así que voy a hacer un acercamiento. Bueno, vamos a comenzar con la fila número 1 de esta segunda parte de nuestro trabajo. Para ello tenemos que meter la aguja en esta primera cadenita que tenemos acá, como pueden ver. En esa cadenita también tenemos hecho en la mitad anterior un punto alto. En esa misma cadenita donde tenemos hecho ese punto alto de la mitad anterior,
Vamos a volver a meter la aguja justo en esa cadenita, vamos a sacar el hilo y vamos a levantar 3 cadenitas que contarán ya como el primer punto alto de esta primera fila que vamos a comenzar. Ahora el patrón escrito dice que tenemos que hacer en total 2 cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos. Con estas 3 cadenitas que acabamos de hacer ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más. Y vamos a ir haciéndolos tejiendo en cada cadenita siguiente un punto alto, hasta tener así en total los 7 puntos altos que tenemos que hacer contando las 3 cadenitas de subida. Bueno, listo. Ahora tenemos que hacer 4 cuadritos abiertos y lo vamos a hacer como hacemos siempre. Hacemos 2 cadenas de separación. Aquí abajo dejamos 2 espacios o 2 cadenitas y en la que le sigue metemos la aguja y hacemos ahí el punto alto. Y así vamos a ir haciendo hasta tener en total los 4 cuadritos abiertos que tenemos que hacer. Bueno, y así de sencillo es como vamos a ir tejiendo durante toda esta fila número 1 de la segunda parte. Y para hacerlo más cómodo para nosotros, vamos a seguir tejiendo como lo dice el patrón escrito. Bueno, este es el patrón completo de la fila número 1 y como podemos ver nosotros ya tejimos esta parte. Así que ahora tenemos que hacer 6 cuadritos cerrados, que es igual a 19 puntos altos, después 8 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, etcétera, etcétera. Así vamos a tejer hasta llegar al final, porque esta es una fila normal que no lleva ninguna disminución, así que tenemos que tejer de punta a punta. Así es como está quedando nuestro trabajo con 16 filas hechas en esta segunda parte. Toda esta parte que tenemos acá, este pedazo, vendrían a ser las 16 filas que hicimos hasta ahora en esta segunda etapa. Así está quedando nuestro trabajo con 25 filas terminadas en esta segunda parte.
Así está quedando nuestro trabajo con 50 filas terminadas en esta segunda parte. Así es como está quedando nuestro trabajo con 75 filas terminadas en esta segunda parte. Así es como está quedando nuestro trabajo con 100 filas terminadas en esta segunda parte.
Y bueno, listo, acá tengo hecho los 79 puntos altos que teníamos que hacer y aquí nos quedarán sin tejer 15 puntos altos de la fila anterior. Y con eso tenemos terminado el tejido. Ahora, para cerrar, vamos a hacer una cadenita más, vamos a tirar del hilo y lo vamos a cortar con la tijera. Y listo, tiramos bien de este hilito y recuerden que lo vamos a esconder en el tejido con una aguja de coser. Con eso ya tendríamos terminado nuestro trabajo. Vamos a esconder todos los hilitos que nos quedan y ahora lo voy a extender bien para que se note bien cómo quedó. Y bueno, listo, acá decidí ponerlo sobre un fondo azul para que se pueda apreciar mucho mejor nuestro trabajo. Nos quedó súper fino y delicado, como podemos observar. Recuerden que ustedes pueden tejerlo con cualquier otro tipo de hilo, de cualquier otro grosor, pero el trabajo les va a salir más grande. Recuerden que ustedes, si quieren, pueden tejerle algún borde. Yo en este caso lo voy a dejar así, pero si ustedes quieren pueden agregarle un borde que va a quedar mucho más vistoso aún. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado este trabajo, que lo hagan, se suscriban y lo compartan. Hasta la próxima.